Grudge 2 del año 2006 es la segunda adaptación norteamericana de Ju-On the Grudge, la sexta película de la franquicia y la última que sería dirigida por Takashi Shimizu. Sony Pictures aprobó esta secuela tan solo 3 días después del estreno de The Grudge en 2004, tras recuperar su presupuesto y generar ganancias en su primer fin de semana. Con el doble de presupuesto y una campaña de marketing muy buena que incluyó una miniserie web animada, 3 cortos promocionales, un blog falso sobre una desaparición en el set y una premiere extravagante en un parque de diversiones, Shimizu estaba en el auge de su carrera y viviendo el sueño americano, con un guión completamente nuevo, escrito por Shimizu y Stephen Susko, el mismo que se encargó de adaptar la entrega anterior al público estadounidense y que también guionó películas como Texas Chainsaw 3D, Unfriended Dark Web y Hellfest. The Grudge 2 nos cuenta 3 historias que se van entrelazando, narradas de forma no cronológica, pero esta vez una de ellas transcurre en Estados Unidos, por lo que ahora la maldición es oficialmente internacional. Así que, sin mucho más que decir, acompáñenme una vez más a adentrarnos en la casa Saeki. The Grudge 2. La película comienza con un pequeño giro al logo de Columbia. Vemos un texto donde se explica qué es The Grudge, una maldición que nace cuando alguien muere en manos de un rencor profundo. En un departamento en Chicago, Trish, interpretada por Jennifer Beals, quien también actuó en Vampire Kiss de 1988, está haciendo el desayuno, y este tipo llamado Bill está convencida de que ella lo está engañando, pero ella no está para bancarse ninguna desconfianza. Esta escena es una clara referencia a la escena de Yoshimi en Ju-On the Curse 2. Luego de esto, vemos el título y un pequeño flashback de cómo Takeo asesina a su esposa Kayako y a su hijo Toshio. En la International High School de Tokio, Miyuki, Allison, interpretada por Ariel Kebel, que actuó en The Uninvited de 2009, y Vanessa, interpretada por Teresa Palmer, quien también actuó en Lights Out, salen de clases. Miyuki y Vanessa son las típicas chicas populares, mientras que Allison es más reservada y solo quiere encajar. En un intento de hacerla pasar una especie de prueba para que Allison pueda juntarse con las populares, ellas la llevan a la casa Saeki, donde podemos ver el daño que sufrió la casa luego del incendio del final de la película anterior. Miyuki dice que... They say this is one of the most haunted houses in all of Japan. Por lo que al parecer, la maldición de esta casa ya no es un secreto. Las chicas entran, y mientras Vanessa y Allison suben al segundo piso, Miyuki escucha un ruido que viene del baño. Se acerca a investigar y ve que la bañera comienza a burbujear, así que asustada sigue a las chicas al piso de arriba. Una vez ahí, las chicas le cuentan a Allison sobre los asesinatos cometidos por Takeo Saeki y que ahora el espíritu de Kayako vive en el ático. Le dicen que si se mete al armario, cierra los ojos y cuenta hasta 10, va a ver el espíritu de Kayako, y que solo ellas dos se animaron a hacerlo, cosa que es mentira. Lamentablemente, en un intento de ser cool y quedar bien con las chicas populares, Allison entra al armario. Ahí dentro ve el diario de Kayako. Cierra los ojos, comienza a contar y las dos chicas la encierran y comienzan a grabarla. Mientras Allison grita, Toshio la asusta, la puerta se traba y del ático comienza a escucharse que algo se arrastra. Lo que comenzó siendo una broma se convierte en una realidad espeluznante cuando Kayako comienza a asomar su cabeza desde arriba. Las chicas, sin saber qué más hacer, salen corriendo y afortunadamente Allison también logra escapar. Ahora nos situamos en California, justo después de los eventos de la película anterior. La señora Davis llama a su hija Aubrey, interpretada por Amber Tamblyn, quien también actuó en The Ring del año 2002, para darle una noticia. Su hermana mayor Karen tuvo un accidente, está internada en el hospital y Doug, el novio de Karen, está muerto. Por lo tanto, decide viajar a Japón para traer a su hermana de regreso a casa. A Aubrey no le entusiasma la idea, no se habla con Karen, su relación es distante y probablemente por eso no supimos nada de ella en la primera película. Aún así, sigue siendo su hermana, así que decide ir a buscarla. Aubrey llega al hospital, donde se le dificulta comunicarse, pero por suerte, este chico le hace de traductor. Entra a la habitación donde se encuentra Karen y le pregunta enseguida. Did you start that fire? Karen se pone nerviosa y le dice que tiene que sacarla de ahí ya, porque ella es la única que sabe cómo detener todo esto. El staff del hospital la contiene contra la camilla, y obviamente Aubrey no entiende de lo que su hermana está hablando. Don't go in that house.
Ahora nos situamos en Chicago, un lugar bastante apropiado para un espíritu vengativo de Japón. Acá conocemos un poco mejor a la adorable pareja del principio de la película. Trish, la nueva esposa de Bill, se está mudando al departamento de él. Ahí conoce a sus amigables nuevos vecinos, los Flemings. En la casa, los hijos de Bill, Lacey y Jake, la reciben, aunque este último parece no estar muy feliz con la idea de tener una madrastra. También conocemos a la amiga de Lacey, Sally. Trish intenta amigarse un poco con Jake, pero no creo que llegue a lograr mucho. I'm not gonna call you mom. Esa noche, Jake escucha unos ruidos provenientes del pasillo del edificio. Cuando se acerca a ver, ve a sus vecinos los Flemings llevando a una persona extraña a su departamento. Y sentado en la puerta, podemos ver a Toshio. ¿Cómo hizo para llegar hasta Chicago? Ya vamos a verlo más adelante. De vuelta en el hospital, Aubrey vuelve a encontrarse con el chico que le ayudó en la recepción. Este chico se llama Eason. Eason es un joven periodista que es introducido mejor en The Grudge 1.5, una serie de animaciones web lanzadas como parte de la campaña promocional antes del estreno de la película. The Grudge 1.5 consiste de 8 episodios de 1 minuto cada uno. Ahí vemos que Eason cubría los casos y asesinatos de la casa Saeki desde la muerte de la familia Williams. Se habla con un personaje llamado Mishima, que vamos a ver más adelante, y es quien salva a Karen del incendio de la casa. Eason le cuenta que es periodista y esto a Aubrey no le gusta nada, así que lo deja ahí solo. En la habitación de Karen, las luces comienzan a parpadear, una mano agarra su brazo y Kayako comienza a aparecer detrás de ella. Karen logra desatarse de la cama y engaña a los guardias para escapar de la habitación, pero Kayako no la va a dejar ir tan fácilmente. Llega hasta un pasillo sin salida y Kayako se acerca lentamente mientras las luces comienzan a apagarse. Sigue corriendo hasta llegar a la terraza, donde parece estar a salvo, aunque no por mucho tiempo. Karen muere enfrente de Aubrey y Eason, que ve a Kayako agarrando el cuerpo de ella por un segundo. En la escuela, Allison y Miyuki siguen afectadas por lo que presenciaron en la casa Saeki. El gato de Toshio aparece entre sus piernas y el mismísimo Toshio aparece debajo de una mesa. La clase se ríe. Sorry. Pero ella sabe que no está loca porque nota que Miyuki también vio al gato e incluso mira para atrás para hacérselo saber a Allison. Y no es solo ella quien mira para atrás. Vanessa, al contrario, parece impávida por lo que pasó en la casa e incluso le sigue haciendo bullying a Allison. I heard you went to see the school shrink this morning. En la ducha, Vanessa queda bastante confundida cuando se da cuenta que su pelo normalmente no se le suele caer de esa manera. Encima, ella no es morocha, y en los vestidores ve ropa colgada, que se ve siniestramente parecida a una mujer con pelo negro. Probablemente porque eso es lo que es. Se mea del susto, literalmente, y sale corriendo. The Grudge 2 sería la última película en la que Takako Fuji interpretaría a Kayako, y Shimizu, como si supiera lo que se venía en el futuro de la franquicia, dejó algo bastante claro. 富士山なしではクラッチ順は考えられないですね。もしパート3があって他の監督にもう完全に任せちゃう形だったら他の火薬役他の人っていうこともあるかもしれないですけど、僕が監督している限りは考えられないし、もし他の人で火薬をやったものがシリーズで続いたとしたら僕はそれは自分だとは思わない。 Así como sería la última con ella, sería la primera sin Yuya Oseki, quien interpretó a Toshio desde Ju-on the Grudge del año 2002. Ahora, Uga Tanaka se encargaría del chico fantasma, un nene muy simpático que cumple muy bien su papel. 上向いてるとき、天井に張ったりとか、目覚めたとき、近くにいない方が嬉しい。あってだよ。 En la ciudad de Tokio, Miyuki espera a su novio Michael, interpretado por Sean Sipos, quien también actúa en Destino Final 2 y Texas Chainsaw 3D. Ellos van a pasar la noche en un Love Hotel, o un telo, o un motel. Eligen la habitación y me encanta que se hayan inventado una escena en la trama solo para poder filmar adentro del telo. Mientras Miyuki espera nerviosa en la cama, Michael nos da la segunda ducha de la película. Michael parece salir de su baño y Miyuki, vergonzosa, se mete abajo de las sábanas. Ahí parece que Michael empieza a hacerle cosquillas. Pero él sigue en la ducha. Y así, Kayako se lleva a Miyuki anda a saber dónde.
Aubrey va a la casa de Karen y llama a su madre desde el teléfono de su hermana fallecida, pero agobiada por todo lo que sucedió antes, no puede hablar con ella. Eason, revisando una entrevista que le hizo el detective Nakagawa acerca de los asesinatos en la casa Saeki, nota una extraña cara en el marco de una puerta y parece que Kayako quiere ver cómo salió en el video. Luego de esto, visita a Aubrey y le dice que Karen estaba siendo acechada por la maldición de la casa, que él sabe esto porque a él le está ocurriendo lo mismo desde que entró ahí y que el incendio hizo que todo empeorara, por lo que ahora deciden ir a investigar la casa Saeki. De vuelta en Chicago, Jake escucha ruidos extraños viniendo del pasillo. Ve que la persona extraña que trajeron los Fleming sale de la habitación y decide seguirla hasta el sótano, donde la ve buscando unos periódicos en la basura. Al otro día, Jake ve que la ventana del cuarto de esta persona extraña está totalmente cubierta de periódicos, algo muy similar a lo que sucede con Izumi en la película original. Trish habla por teléfono con un tal Nate y su esposo Bill parece escucharla. Actúa un poco extraño ante esta situación y aprieta sus llaves tan fuerte que comienza a sangrar, aunque él parece no darse cuenta de esto. Aubrey e Eason llegan a la casa Saeki. Eason entra y revisa el piso de arriba para buscar el diario de Kayako, y afuera, Aubrey ve la silueta de Kayako en la ventana. Decide entrar para ayudarlo, pero la voz de su hermana le dice que no entre. Esto es lo mismo que Karen le susurró en el hospital. Duda en ir, pero la mano de Toshio hace que termine adentro de la casa, por lo que ahora también está condenada por la maldición. Eason la encuentra y los dos salen de ahí. Ahora, puede ser que estén un poco perdidos. No es por querer defenderme de antemano, pero no es por mi culpa, es culpa del guión. Algunos de los ejecutivos querían que esta historia fuera aún más fácil de entender que la anterior para el público americano. Por eso, la historia se siente todavía más americanizada que antes, pero lo hacen de una forma tan apurada, con tantas historias y cosas pasando a la vez, que se siente mal narrada. もう口論し合いながらアメリカのプロデューサーとも戦いながらやっていくんですけれども、日本のホラーの J ホラーって言われるものの怖さっていうのには理解できない怖さっていうのがあるんですね。でそれを保ってほしいと言われつつ、別のところでこれじゃわからないからもっとアメリカの人わからないからもっと大体口論の末にそんなの撮りたくないとか、ね、それじゃ絶対に怖くないから俺を信じてくれとかお互いに喧嘩し合いながらやっていくんですけど、その作業が面白いといえば面白いので、今回も、また編集の段階に入ったら多分そういうことが起こってくると思うんですけど、それも楽しんでできればと思ってます。 Más plata había puesta sobre la mesa, por lo que más gente metió mano. Y si bien la historia desde las originales escrita por Shimizu siempre fue una especie de Frankenstein armada por varios fragmentos e historias distintas, acá creo que se les fue la mano. I think there's a difference between Asian cinema and say Hollywood movies, because Hollywood movies, there's so much money involved. People need to make back their investments. When that happens and there's such a large amount of money, people go safe. People go for what's the equation that equals success. So that takes away from a lot of the writers' abilities to kind of bring in new subjects or things that haven't been filmed before. La directora Dale, interpretada por Eve Gordon, quien también actuó en Ouija del año 2016, cita a Vanessa y Allison para hablar acerca de la desaparición de Miyuki. Ahí, Allison le pregunta a Vanessa ¿por qué me hiciste entrar a esa casa de mierda? Y se va llorando. Vanessa, sola en dirección, le manda un mensaje a Miyuki preguntando dónde está. Juega con una lámpara hasta que deja de funcionar y cuando se acerca a enchufarla de vuelta, ve unos pies pálidos que pasan corriendo. El teléfono comienza a sonar y asustada decide alcanzarlo, pero lo que se encuentra son las patas de Toshio. El escritorio comienza a temblar y atiende el teléfono, donde del otro lado escucha el maullido de un gato. Toda esta escena es una recreación de Ju-on the Curse del año 2000. Vanessa corre por las calles de Tokio, llegando hasta una cabina telefónica. Llama a Miyuki, pero del otro lado, Kayako responde. De repente, Toshio aparece abajo y por arriba, Kayako la consume con su pelo. De vuelta en el departamento de Karen, Eason y Aubrey leen el diario de Kayako y parece que escriben desde su infancia, por lo que vamos a conocer un poco más de ella. Le llevan el diario a un experto en folclore llamado Mishima. Acá no lo nombran, pero lo llaman por su nombre en las animaciones web de The Grudge 1.5. Ahí, el experto les dice que Kayako en su diario describe a su madre como una Itako, que en español no tiene una traducción exacta, pero sería como un exorcista. Describe que Kayako escribía en detalle los rituales que su madre realizaba,
usaba, y en ellos, la madre alimentaba a Kayako con los demonios que exorcizaba de estas personas, utilizándola como recipiente para estos. Esa misma noche, deciden que van a tener que ir a visitar a la madre de Kayako para así poder saber más sobre la maldición y descubrir cómo detenerla de una vez por todas. De vuelta en el departamento, Eason sigue investigando y Aubrey se pone a hacer trauma dumping hablando de la última discusión que tuvo con Karen. Le dice a Eason que la razón por la que se dejaron de hablar es porque Karen se fue a estudiar a Japón y Aubrey se sintió abandonada, bla bla bla. Aubrey se duerme y Eason entra al cuarto oscuro donde revela las fotos de su trabajo. Mira de cerca algunas fotos y en una de estas una sombra negra comienza a moverse. Empieza a escuchar ruidos extraños. El agua se vuelve completamente negra y la cabeza de Kayako comienza a emerger. Kayako sale arrastrándose y consume a Eason dentro del cuarto oscuro. Al otro día, Aubrey despierta y encuentra el cuerpo muerto de Eason en la habitación. Lo abraza por unos segundos, podemos ver que Kayako aparece brevemente y todas las fotos del cuarto muestran la cara de Kayako. De vuelta en Chicago, Lacey visita a su amiga Sally, interpretada por Jenna Dawn, quien interpreta a Tamara en la película Tamara del año 2005. Sally actúa extraño, toma leche, la vomita y la toma de nuevo. Lacey recibe una llamada de Jake. Le dice que se escondió porque Trish y Bill estaban discutiendo, y esto lo asustó al pobre chico. Esa noche, escucha golpes que vienen de la casa de al lado, y se anima a investigar. Se adentra en la casa y encuentra todo hecho un desastre, lo que es un indicio de que la maldición ya se encuentra ahí, como vimos en películas anteriores. Entra en una habitación y encuentra a esa persona rara que habíamos visto antes cortándose el pelo bruscamente. Ve las ventanas tapadas con periódicos, y detrás de estas, unos ojos espeluznantes lo miran desde afuera. Jake corre a la habitación de su hermana a contarle todo lo que pasó, y en la pieza de Sally, la amiga de Lacey, vemos que Toshio se encarga de ella mientras duerme. Al otro día, Phil se despierta, mientras Trish cocina el desayuno, situándonos justo antes de la escena del inicio. En la escuela, Allison vuelve a ir a la oficina de la directora Dale. Le dice que quiere volver a Estados Unidos y la directora le dice que se quede tranquila, que ya fue a la casa con la policía y vieron que ahí no hay nada. There's nothing there. It's just an abandoned house. Allison, sabiendo cómo funciona todo, le dice que ya está condenada, que Miyuki y Vanessa ya desaparecieron y que ahora la maldición va a ir por ella. Y la directora le dice que... I don't know what you're talking about. What? They're right here. Mientras tanto, Aubrey decide viajar a ver a la madre de Kayako. Viaja en tren y viaja en bus, donde se encuentra un anciano jugando con alguien que no podemos ver, pero en el reflejo vemos que Toshio estaba sentado ahí, igual a la escena en la película original, aunque acá toma lugar en un bus en vez de en el centro de asistencia social. Aubrey camina por una zona rural, donde vemos unos paisajes muy lindos y a destacar, dando totalmente esa vibra japonesa. Llega a la casa de la madre de Kayako y le dice que tienen que hablar sobre ella. La madre le dice que Kayako ya está muerta, que no tiene sentido que hablen, y cuando Aubrey la agarra del brazo, vemos unos flashbacks de cuando la madre realizaba esos rituales, sacaba los espíritus de los poseídos y usaba como recipiente el cuerpo de Kayako. La señora le dice que no es culpa suya, que la maldición se creó cuando su esposo la asesinó y que no tiene sentido prender fuego a la casa para detenerla. Kayako solo quiere que los demás sufran de la misma forma que ella lo hizo. En ese momento, Kayako aparece, consumiendo a su propia madre. Aubrey se da cuenta que la señora está muerta y que todo el viaje que hizo fue al pedo, porque no tiene ninguna información de cómo terminar con la maldición. En las películas originales, la historia de Kayako y su familia era más sugerida que contada. Todo quedaba en lo implícito. Shimizu quería que esto fuera así también en las versiones estadounidenses, pero como suele pasar, el estudio metió mano y terminó obligándolo a darle una historia de fondo a Kayako, e incluso a incluir a una madre. En un momento, hasta le propusieron que tuviera una hermana. ソニーから言われたのはなぜか双子にこだわってて、カヤコが双子だったっていう。まあそれはソニーに限らず最初にアメリカ側でディベロップされてたプロットっていうのもなんかカヤコが双子だった。双子にこだわってましたね。 Cosa que Shimizu rechazó inmediatamente y no conocimos a ninguna hermana de Kayako, por ahora. Aubrey llama por teléfono a su madre, donde le da las noticias de que Karen falleció, y ahí vemos que ella decidió ir a la casa Saeki a intentar acabar con todo de una vez por todas. Dentro
Dentro de la casa, tiene una visión de Karen subiendo las escaleras. Ya sabemos que la casa suele mezclar líneas temporales, por lo que esto no debería ser algo desconocido para nosotros. La sigue al piso de arriba y vemos un cambio en la atmósfera. Aubrey entra a una habitación y ve a Takeo leyendo el diario de Kayako. La casa está reviviendo los trágicos eventos que ocurrieron allí, pero reemplazando a Kayako por Aubrey. Kayako quiere que Aubrey sufra de la misma manera que ella, y Takeo le hace exactamente lo mismo que le hizo a su esposa. Aubrey escapa por las escaleras, pero la historia se va a volver a repetir. Takeo le rompe el cuello de la misma manera que lo hizo con Kayako. Mientras yace en el piso, Kayako se acerca lentamente para reclamar su alma. En Chicago, los hermanos llegan a su casa y descubren que su padre y Trish no se encuentran por ningún lado. Se adentran a investigar y Jake descubre que su padre está muerto. Escucha unos ruidos viniendo del baño y encuentra a Lacey ahogado en la bañera. Trish aparece adentro de la bañera viéndose bastante tenebrosa, mientras Toshio la hunde. Jack corre al pasillo y ahí se encuentra con la persona misteriosa del departamento, donde nos enteramos que es Allison. Ella regresa a Estados Unidos, siendo esa la manera en que la maldición se esparce en donde Jake vive. De repente, vemos unos ojos dentro del hoodie de Allison y las manos de Kayako la hacen desaparecer. Jake, asustado, agarra el hoodie, donde Kayako parece que también se encarga de él. The Grudge 2 es un quilombo. Si bien Ju-On no es una franquicia conocida por ser lineal y simple de entender, The Grudge 2 exagera demasiado en utilizar este recurso. Puede deberse en parte a que se usan diferentes locaciones, países, casas, a diferencia de las originales que siempre nos situamos en la casa Saeki. Pero incluso en las de V-Cinema, la maldición se esparce a otro departamento y se entiende mucho mejor que acá. Por supuesto, esto se debe que al haber más plata, hay más gente que quiere tomar control del guión, y no recae solo sobre Shimizu y el guionista Suzuko, que considero que en la primera entrega hizo un buen trabajo al adaptar el guión. Lo que sí me gustó mucho fueron los sustos. Está lleno de sustos buenos y muy originales, y nos la pasamos viendo a Kayako casi todo el tiempo. Esto, en parte, también puede ser malo para algunos porque prefieren el aura mística que tienen las películas originales, donde se ve poco y nada. Otro punto a destacar es el trasfondo de Kayako. Si bien está bueno tener un poco más de lore sobre ella, siento que fue medio al pedo intentar contactar a la madre de Kayako, porque Aubrey no consiguió nada, solamente nos dijeron lo que ya sabíamos desde las japonesas, que la maldición era imparable. E incluso si solo se toma en cuenta la película anterior, el detective Nakagawa comenta en una escena que la maldición es imparable. Teniendo en cuenta el guión medio desastroso, pero los buenos sustos y escenas, voy a darle 3 estrellas. La verdad disfruté más la estética y el factor susto que la historia, y aunque se aprecia que hayan querido intentar algo nuevo, no creo que funcione de todo bien. Luego del estreno, The Grudge 2 no funcionó como el estudio esperaba. Llegó a cubrir su presupuesto y generó algo de ganancia. Igualmente, fue dejada de lado por un tiempito, pero en 2009 se estrenaría la infame The Grudge 3, dirigida por el mismo director que hizo los cortos promocionales para The Grudge 2, que sigue los acontecimientos de lo sucedido en Chicago y cómo la maldición ahora se encuentra en Estados Unidos. Una película lanzada directo a video, sin estreno en cines, hecha con 2 mangos, sin Shimizu, sin Takako Fuji, grabada en Bulgaria y con un Toshio bastante extraño. Pero eso es historia para otro video. Así que si el video te gustó, dale al like, suscríbete y activa la campanita si no te perdés ningún video nuevo que suba. También déjame en los comentarios tu opinión acerca de esta película. Si te gustó, si te pareció mala, déjamelo saber en los comentarios. Chequea mis redes en la descripción, únete al Discord de la comunidad y mira mi Patreon, donde hay recompensas exclusivas, además de que podés ayudarme a que siga haciendo videos. Mi nombre es Kulex y nunca dejen de ver cine de terror.